Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4. Es el único Evangelio, el único. No existe otro Evangelio. Es el Evangelio de 1 Corintios 15. Este es el Evangelio que el Señor Jesucristo le entregó al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles tenemos que creer con fe en este Evangelio. Nosotros los gentiles estamos demandados en Marcos 1:15 por el Señor Jesucristo a creer en este Evangelio. El Evangelio de 1 Corintios 15 que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo en Marcos 1:15 dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por tanto, nosotros estamos demandados a creer en este Evangelio, a ponerle fe a este anuncio de las buenas nuevas de salvación. El Señor ha dicho, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Esto lo ha dicho el Señor Jesucristo en Juan 5:24. La salvación que el Señor Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario hace 2000 años, para nosotros debe ser un anuncio como lo que es el Evangelio, anuncio de buenas nuevas de salvación, motivo de alegría, motivo de regocijo, porque es el anuncio que nos dice que nuestras almas ya fueron perdonadas, porque la muerte del Señor Jesucristo significa para todas las almas el perdón judicial. En la Escritura encontramos en Colosenses 2, 13 y 14, que dice la Escritura, el apóstol Pablo allí dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto lo debemos creer porque al morir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, existe para nosotros, todas las almas del mundo, el perdón judicial, lo que significa que los pecados judicialmente ya no pueden condenar nuestras almas. Que usted, querido amigo, y yo, podemos cometer cualquier tipo de pecado porque lo vamos a cometer, porque es nuestra naturaleza, es nuestra condición. Y de hecho, cada día estamos pecando. Pero debemos tener el conocimiento de que estos pecados que ahora estamos cometiendo ya no nos condenan judicialmente ante Dios. Porque la ley en la cruz quedó sin efecto para condenar. Porque la ley demanda muerte cuando se infringe. Pero ¿por qué Cristo murió en la cruz? Precisamente para que nuestros pecados quedaran totalmente perdonados. El pecado que condena quedó quitado para siempre. Judicialmente el pecado ya no tiene potestad sobre nuestras almas, ni la ley tiene potestad sobre nuestras almas para condenarnos al cometer cualquier tipo de pecado. En Ezequiel 18:4 hay un decreto condenatorio donde el Señor mismo ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ese decreto condenatorio se dejaba caer sobre nuestras almas con un solo pecado que nosotros cometiéramos. Esos decretos, dice Colosenses 2, 13 y 14, que quedaron clavados en la cruz. Hay dos decretos condenatorios en la Escritura que se dejaban caer sobre nuestras almas, y es Ezequiel 18:4 y el otro es Romanos 6:23, que dice lo siguiente, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí se está invocando
el Evangelio en este versículo, porque el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Fuimos sustituidos. Y Romanos 6:23 dice, más la dádiva de Dios, aunque hubiéramos estado condenados y el pecado se paga con la muerte del alma, más Cristo murió por nuestros pecados, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estos versículos se enlazan. ¿Por qué? Porque si Ezequiel 18:4 dice que mi alma quedó condenada por un solo pecado, porque el decreto se dejó caer sobre mi alma, y yo tenía una sola forma de yo pagar ese pecado, y era con la muerte de mi alma. Pero ¿qué dice el versículo? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, más Cristo murió por nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo hizo una sustitución de condena. El sustituto fue Cristo en vez de nuestras almas. El Señor Jesucristo fue a la cruz a sustituir nuestras almas porque nuestras almas habían quedado condenadas como el primer pecado. El pecado número 1 nos condenó el alma. Y nosotros debemos entender cuál fue la causa que llevó a Cristo a la cruz, porque Cristo no cometió ni un solo pecado. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Entonces Cristo, si no cometió ni un solo pecado, ¿por qué razón Cristo va a la cruz? Si Él es inocente de todo pecado, porque Él jamás cometió un solo pecado. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos esto. Porque Cristo no murió por nosotros. Cristo no murió por mí. No, Señor. Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a lo que estaba escrito en el Salmo 22 y en Isaías 53. Y en casi toda la Biblia aparece el símbolo de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. La Biblia habla de la muerte del Señor, de su sacrificio. Entonces nosotros tenemos que entender, comprender, analizar y creer. ¿Por qué fue que Cristo vino a morir a la cruz? La razón fueron nuestros pecados. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo dice claramente que nuestros pecados con la muerte de Cristo fueron perdonados judicialmente. Ya no habrá más condena para nuestras almas, porque los decretos condenatorios quedaron clavados en la cruz, fueron quitados de en medio. Y al quitarlos de en medio se puso Cristo en lugar de nosotros, para pagar Él por nuestros pecados, para pagar Él, el Señor Jesucristo, en vez de nosotros. Hubo una sustitución de condena. Se celebró un juicio condenatorio, sustitutivo y judicial en contra de ¿quién? En contra del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron limpiados, nuestros pecados fueron perdonados, fueron quitados. ¿Y por qué es tan difícil creer esta excelente noticia, maravillosa noticia que es el Evangelio de salvación, cuando ese anuncio nos muestra la muerte del Señor Jesucristo, pagando Él en el lugar de todos nosotros? Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y además nos dio vida eterna. En la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario, el resultado fue vida eterna para nosotros, porque la salvación es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo vino a morir para hacerse cargo
de la deuda que nosotros teníamos que pagar, pero nosotros no podíamos pagar y Él lo sabía. Por eso Él vino, nació en la ciudad de David, creció, se hizo hombre y siendo humano, pero sin pecado, fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados, para que nosotros no vayamos a pagar por nuestros pecados. Él nos libró de las condenas a muerte que tenían nuestras almas, para que nuestras almas no fueran condenadas. Ahora la condena, amigo, no es porque usted sea un pecador, no es porque usted esté cometiendo todos los pecados que a usted le dé la gana. La condena es porque usted no crea esto que yo le estoy diciendo aquí al pie de la palabra de Cristo. Porque el Evangelio dice que usted ya fue salvado, que todas las almas ya fueron salvadas. Entonces, ¿por qué no lo puede creer? Usted sabe lo que ha dicho el Señor Jesucristo en la Escritura, en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una advertencia de condenación para los que no quieren creer, para los que se burlan de la palabra de Cristo, para los que no quieren asociarse con Cristo, para los que se avergüenzan de Cristo. Hay condenación en estas palabras del Señor para aquellas personas que rehúsan creer en Él, creer en su sacrificio. El que rehúsa tiene la mayor condenación. De manera que ahora la condenación del alma, después de la muerte del Señor Jesucristo, no es por los pecados. Los pecados ya fueron perdonados. El Señor dijo, y yo les doy vida eterna, y de ningún modo morirán para siempre. Juan 10:28, el Señor allí lo dejó plasmado. Quiere decir que la salvación es vida eterna en Cristo Jesús, y que al creer este mensaje de salvación, al creer en este sacrificio, se activa inmediatamente la salvación. Hacemos efectiva el regalo de la vida eterna, que es la salvación del alma. Por eso es que judicialmente el pecado quedó perdonado, porque la salvación es gratis para todo el que la quiera creer. Ya usted no será condenado porque usted sea un vulgar pecador. Usted será condenado. ¿Sabe por qué? Por su incredulidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesucristo ha dicho en Juan 6:47, el que cree tiene vida eterna. Solo el que cree, no el que hace, porque el hacer no nos conduce a hacer efectiva la salvación, porque ya nosotros no tenemos que hacer para obtener esa salvación que ya fue un regalo y que está ahí. Solo hay que hacer efectivo ese regalo. ¿Qué estás esperando, querido amigo? ¿Qué estás esperando para hacer efectivo el cheque que el Señor te ha dejado? Porque no crees que allí esté la suma pagada. Y ya la suma fue pagada. Tú no tienes que pagar. Tú no tienes que pagar nada. Tú no tienes que hacer nada, querido amigo. Es tiempo de creer, porque el tiempo ya se está cerrando. El tiempo de la gracia no será para siempre. Pronto la puerta se cerrará. El Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor es la puerta por donde debes entrar. En Mateo 7:13 y 14 el Señor ha señalado los dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la están encontrando. Son pocos los que están encontrando la puerta que es el Señor Jesucristo. Muchos dicen esta frase, sí, yo creo en Cristo. Cristo es mi Salvador. Yo le entregué mi vida a Cristo. Yo sigo a Cristo. Cristo me salvó. Pero no saben de qué Cristo los ha salvado.
y por no saberlo están en la puerta. Y es tiempo de que usted sepa de que Cristo lo salvó a usted de las condenas a muerte contra el alma, porque usted quedó condenado con un solo pecado, y ese pecado lo condenó a muerte eterna al lago de fuego. Mas Cristo vino y murió por los pecados de usted, para salvarlo a usted, para salvar el alma de usted que estaba condenada. Usted lo único que tiene que hacer es creerlo. No tiene que trabajar en su salvación, no tiene que hacer nada por su salvación, porque la salvación ya fue consumada y es totalmente gratis. El Señor no ha dejado un alma que no haya sido salvada, porque cuando Él exclamó, consumado es, Él se había asegurado de que todas las almas quedaran salvadas. Querido amigo, en esta época del año, en donde las personas están sensibles, escuche este mensaje, escuche las buenas nuevas de salvación, que el Señor Jesucristo ha salvado el alma de usted y que usted lo único que tiene es que creerlo. Usted no tiene que hacer ni dejar de hacer. Usted no tiene que meterse a ser religioso. Usted no tiene que cargar con carga que usted no puede llevar, porque el Señor ha quitado todas las cargas. El Señor ha quitado todas las cargas. Él fue a la cruz tomando nuestros pecados, como lo dice Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo mismo llevó todos nuestros pecados para que nosotros no tengamos que llevar nuestros pecados pegados en el alma, siendo condenados, y comparezcamos en el juicio condenatorio que aparece en la Escritura, en Apocalipsis 20, del 11 al 15, en donde todas las almas comparecerán para dar cuenta de todos los pecados que cometieron, porque sus pecados van pegados al alma por no haber creído, ya no por ser pecador, sino porque no creyeron que sus pecados ya fueron pagados en la cruz y ellos no hicieron efectiva la salvación, no obedecieron las dos demandas del Señor en Marcos 1:15, cuando Él ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es que la persona haga un cambio en los pensamientos y deje de pensar que Él es bueno y se reconozca que está muerto ante Dios, que está moralmente corrompido y que está condenado marchando al infierno porque no ha creído, no ha hecho efectiva la salvación. Tiene que hacer efectiva la salvación para que deje de marchar hacia el infierno, entrar por la puerta angosta e ir camino al cielo. Y el día que muera, usted enseguida está con el Señor. Así que, querido amigo, le quiero dejar otro versículo que dice 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha entregado la palabra de la reconciliación. Y aquí estoy yo dando este mensaje de salvación para tu alma, como si Dios rogase por medio de mí, reconciliaos con Dios. 2 de Corintios 5:20. Así que, querido amigo, hoy te dejo este mensaje una vez más, recalcando en lo mismo, porque siempre voy a predicar lo mismo, y es el mensaje de salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a lo que estaba escrito aquí en la Biblia. Y este es el original del doctor Francisco La Cueva. Les recomiendo que todo lo que lean en la Reina Valera, si pueden obtener este libro, que es el interlineal griego del Nuevo Testamento, del doctor Francisco La Cueva, en donde lo que dice la Reina Valera, que está distorsionado, usted lo puede constatar en el interlineal, para salir de tantos errores que han habido por culpa de las distorsiones de todas las versiones de la Biblia Reina Valera. Así que Dios me los bendiga a todos.